A ver, ciencia contra fe, ¿son de verdad enemigos mortales o quizá nos estamos perdiendo de algo en esta historia? Vamos a meternos de lleno en uno de los debates más grandes de nuestros tiempos. Y es que, seamos honestos, la ciencia avanza a un ritmo que es increíble. Explica desde los misterios de los agujeros negros hasta cómo funciona nuestro propio ADN. Parece que no hay nada que, tarde o temprano, no pueda resolver. Entonces, la pregunta es inevitable, ¿no? Si la ciencia realmente puede explicarlo todo, ¿qué lugar le queda a la fe? ¿Es algo que todavía necesitamos? La imagen que casi todos tenemos en la cabeza es súper clara. Es como un ring de boxeo. En una esquina, la ciencia, con sus datos duros, sus pruebas, el método científico. Y en la otra, la fe, basada en la creencia, en lo que no se ve, en lo espiritual. La gran batalla por la verdad. Pero, un momento. ¿Y si todo este pleito se basa en un malentendido gigante? ¿Y si no son rivales, sino herramientas distintas? O sea, cada una diseñada para un trabajo completamente diferente. Pensemos en la ciencia. Ella es la experta absoluta en el cómo. Nos va a explicar con un detalle alucinante cómo la gravedad curva el espacio-tiempo o cómo las plantas convierten la luz del sol en energía. Es una herramienta, de verdad, poderosísima para descifrar la maquinaria del universo. La fe, en cambio, se mete con otras preguntas. Se va directo al por qué. Se sumerge en esa búsqueda más profunda, de significado, de propósito. No se pregunta cómo funciona el motor del auto, sino ¿por qué estamos haciendo este viaje? Y claro, desde esa perspectiva de la fe, como lo dice el profesor John Lennox, la respuesta al por qué es muy personal. Sugiere que nuestra existencia no es un simple accidente cósmico, sino que fue intencionada. Y bueno, aquí es donde la cosa se pone súper interesante, porque este supuesto conflicto eterno entre ciencia y fe es en realidad una idea bastante moderna. La historia de verdad es muy diferente. Prepárense porque la historia real de la ciencia tiene un giro de trama tremendo, uno que cambia por completo esa narrativa de que siempre estuvieron peleadas. C.S. Lewis lo resumió de una forma brillante. Los primeros científicos se pusieron a buscar leyes en la naturaleza porque esperaban encontrarlas. ¿Y por qué? Porque creían en un legislador, en una mente ordenada que había creado un universo ordenado. La lógica era, si este universo lo hizo alguien inteligente, entonces tiene que ser inteligible, tiene que tener sentido. Y la prueba está en los nombres de los gigantes. Estamos hablando de Kepler, que descifró cómo se mueven los planetas, de Galileo, el papá de la astronomía moderna, o del mismísimo Isaac Newton, que nos dio las leyes de la gravedad. Ellos no veían la fe como un enemigo. Al contrario, eran creyentes devotos que veían la ciencia como una manera de admirar la creación. Así que este es el punto clave. Para muchos de sus fundadores, la idea de Dios no fue un freno para la ciencia. En muchos sentidos, fue el combustible, el motor que la puso en marcha. Les dio una razón para creer que el universo era un lugar lógico y que valía la pena investigarlo. Ok, dejemos la historia un poco y volvamos a hoy. ¿Será que el propio cosmos nos está dando algunas pistas? ¿Hay misterios por ahí que a la ciencia, por sí sola, le cuesta explicar? Bueno, algunos pensadores señalan varias pistas que parecen estar tejidas en la misma realidad. Por ejemplo, eso que llaman el ajuste fino. O sea, si la fuerza de la gravedad fuera un poquito distinta o la carga de un electrón cambiara casi nada, la vida simplemente no existiría. Y a eso súmale los misterios gigantes. ¿De dónde sale la conciencia? Nuestra capacidad de pensar y razonar. John Lennox nos deja con una pregunta que te vuela la cabeza. Si nuestro cerebro es solo el resultado de procesos químicos accidentales, sin ninguna guía, ¿por qué confiamos en lo que piensa? Es una pregunta que va directo al corazón de nuestra propia razón. El argumento es más o menos así. Si nuestros cerebros son solo el producto de la evolución ciega y aleatoria, ¿por qué deberíamos confiar en nuestros propios pensamientos? Incluido el pensamiento de que el naturalismo es verdad. Según Lennox, es una idea que se destruye a sí misma, socava la misma razón que necesitamos para hacer ciencia. Pero, a ver, cualquier discusión honesta sobre este tema tiene que toparse con la pared más dura de todas, el innegable y a veces brutal problema del dolor y el sufrimiento en el mundo. Frente al sufrimiento, no hay respuestas fáciles para nadie, pero sí hay dos visiones muy diferentes. Desde una perspectiva atea, el sufrimiento es un hecho y punto. Es parte del universo sin un propósito final, sin justicia última. En cambio, el cristianismo presenta la idea de un Dios que no es indiferente al dolor,
sino que entra en él y promete que al final de la historia sí habrá justicia y esperanza. Entonces, al final, quizás no se trata de dos enemigos en guerra. A lo mejor son dos lentes distintos para ver la misma realidad. La ciencia nos da el manual de instrucciones del universo, el cómo funciona todo, y la fe trata de encontrarle un propósito a esa historia, el por qué. Y esto lo cambia todo, ¿no? Nos deja con una última idea para pensar. En lugar de forzarnos a elegir un bando, ¿qué pasaría si la ciencia y la fe fueran piezas necesarias del mismo rompecabezas? Quizá la verdadera sabiduría no está en escoger una, sino en aprender a mirar a través de las dos.